Bueno, desde este lugar tan cómodo, tan agradable como si fuera en casa, vamos a dar pie ahora sí al comienzo de este nuevo panel, una mirada a la inteligencia artificial y sus fundamentos éticos jurídicos de la mano de Montevideo Legal Hackers. Y voy a ir presentando a quienes forman parte del mismo. Ya los tenemos por allí, bienvenidos todos. Beatriz Bugallo Montaño, abogada, profesora grado 5 de UDELAR, consultora en Derecho Comercial y en Propiedad Intelectual. Está también Joaquín Rubio, partner de UCAN Financial Division, licenciado en Relaciones Internacionales, MBA, consultor. Karina Probasnik, Senior Business Reporting Analyst and BI Solutions de BAS Service Americas, ahora sí, contador público y MBA. Y quien va a oficiar de moderadora es Florencia Torres. Ella es abogada de Olivera Abogados, especializada en propiedad intelectual. Así que, Florencia, te damos la posta para moderar este panel. Bueno, muchas gracias Alejandra y gracias a todos los que nos están escuchando. En línea con lo que decía Agustina de Montevideo Legal Hackers, van a ver que este panel es multidisciplinario, así que va a estar bueno porque van a poder ofrecer las distintas perspectivas de la temática que vamos a tratar. Les paso a mostrar, vamos a estar compartiendo esta PPT de guía para que puedan estar al tanto de los temas que se van a desarrollar. Y la agenda está dividida en estos tres bloques. Joaquín va a comenzar a hablar de inteligencia artificial y automatización y va a ofrecer, como dice así, definiciones, que está bueno para estar en línea de los distintos conceptos que se manejan. También va a hablar, bueno, de la aplicación en empresas, de los usos, y va a tener una instancia de presentación de las distintas disciplinas de la inteligencia artificial. Luego va a estar presentando Karina, que claro que va a hablar de inteligencia artificial, va a hacer un enfoque en lo que es Machine Learning, y ahí nos va a presentar los tipos de algoritmos y las modalidades de aprendizaje de Machine Learning, y va a hacer también una introducción a lo que son los dilemas éticos en la inteligencia artificial. Y luego pasa a exponer Beatriz, que ella va a estar desarrollando lo que refiere a los sesgos, una definición de sesgos, y especialmente en el marco de lo que es la inteligencia artificial, para después ver justamente las consecuencias de esos sesgos y lo que nos interesa en la parte jurídica de responsabilidades. Así que bueno, comenzamos y le doy paso a Joaquín para comenzar, y yo voy a ir pasando las diapositivas, cualquier cosa me avisa. Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias, Florencia. Y bueno, antes de empezar, agradecer la invitación. La verdad que es un lujo poder ser parte de este Legal Tech Summit. Estamos súper contentos y celebramos también que existan este tipo de posibilidades. Veníamos escuchando las distintas ponencias y está súper interesante cómo desde las distintas perspectivas profesionales estamos viendo cómo la tecnología nos va atravesando, nos va involucrando dentro del ejercicio de la práctica diaria. Así que bueno, nosotros en este caso lo que vamos a hacer son proponerles, introducir algunos conceptos generales sobre la inteligencia artificial. En el marco académico, nosotros participamos en el Centro de Excelencia de Robótica de Procesos, en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, e intentamos llevar adelante también desde una perspectiva bastante más holística cómo la tecnología, fundamentalmente la tecnología con características cognitivas un poco más agresivas, nos van atravesando, nos van incorporando dentro de su quehacer diario. Entonces, desde ese lugar es donde estamos participando. Y de vuelta, muchísimas gracias por la invitación y gracias sobre todo a la organización, que la verdad que ha trabajado mucho para que la coordinación se haga en tiempo y forma. Nos hacemos responsables también de los delays, así que bueno, nada, gracias nuevamente. Bueno, para ir avanzando y yendo un poquito más rápido y meternos dentro de lo que entendemos como inteligencia artificial, la idea es volcarles un concepto muy genérico, que es básicamente lo que intenta describir en cuanto a la programación, ¿no? Que es repetir las funciones humanas en cuanto a la resolución de problemas a través del aprendizaje propio. La inteligencia artificial lo que hace es aprender de comportamientos pasos y tomar decisiones de manera autónoma, ¿no? Estas disciplinas o las funciones en las cuales se enmarca la inteligencia artificial, la podemos agrupar, y así lo hacemos un poco en clase, en dos grandes bloques que podemos identificar como tecnologías cognitivas fuertes y débiles, ¿no? Si pasamos a la slide siguiente, Florencia,
nos vamos a encontrar con la automatización robótica de procesos, que esto, si bien no es estrictamente inteligencia artificial, lo podemos enmarcar dentro de el principio de las tecnologías cognitivas puestas al servicio de las empresas, fundamentalmente de servicios y que manejan grandes volúmenes de datos, ¿no? La automatización robótica de procesos, por su definición, es un proceso que genera automáticamente un sistema, una función, donde la intervención del humano ya no es necesaria, ¿no? Estos bots que nosotros graficamos mucho con macaquitos, que nosotros familiarizamos directamente como inteligencia artificial, no son tales, ¿no? Son programas informáticos, son bots que imitan acciones del humano y esto está tendiente a resolver tareas que son muy repetitivas y que tienen como objetivo tareas donde la manipulación de datos es muy voluminosa y tienen que hacer interactuar distintas funciones o distintos sistemas en donde se integran a través de distintas interfaces. Nosotros utilizamos muchísimo en clase un ejemplo que es bastante como paradigmático y es antes la función que tenía que cubrir un humano en cuanto a descargar bases de datos, por ejemplo, del Banco Central, tipos de cambio y hacerlo o vincularlo con distintos precios que tiene una empresa. Esto lo hace ahora un bot, una automatización a través de un sistema de automatización robótica de procesos. Nosotros le podemos pedir a este bot que vaya a capturar estos datos en la página del Banco Central, los descargue y los vincule con los datos de precios que tenemos en la empresa. Estos son funciones cognitivas con bajo nivel de resolución, pero que empiezan a estar presentes en las distintas organizaciones y nos estamos dando cuenta que, como decíamos anteriormente, vinculan y tienen impacto directo en el ejercicio de nuestra profesión. Luego pasamos a la siguiente slide. Podemos encontrar tecnologías que son, digamos, más agresivas en cuanto a la incorporación de resolución cognitiva en sus funciones, ¿no? El caso más potente que nosotros encontramos y que podemos identificar que ya existen distintas organizaciones, y a medida que yo vaya conversando quizá lo podamos identificar más claramente, está lo que conocemos como Machine Learning, ¿no? Que es la ciencia que entrena algoritmos con el fin de que puedan tomar decisiones sin haber sido programados anteriormente. O sea, no necesitamos una programación previa para que la resolución del resultado que necesitamos que nos arroje el sistema sea efectivo. Esto es, el sistema aprende de sí mismo, ¿no? Y una función incluso más agresiva en cuanto a su resolución es el deep learning, que es como la evolución natural del machine learning. Esto lo que hace es aprender sobre la práctica y tomar definiciones y resoluciones de forma predictiva. O sea, nosotros estamos enseñando al algoritmo a que pueda tomar decisiones en función de programaciones que aún ni siquiera se han hecho. Luego podemos identificar dos funciones que quizás sean un poco más familiarizadas en cuanto a sus funciones, porque lo podemos ver, por ejemplo, en películas o en distintas alternativas digamos, más comunes. Por ejemplo, el reconocimiento visual, ¿no? Que es una disciplina que está basada en el procesamiento básicamente de señales que imitan o que capturan imágenes con el objetivo de reconocer patrones, formas, para identificar finalmente los diferentes elementos en una imagen. Esto lo podemos identificar claramente en las oficinas de migraciones de los distintos países, en donde se van capturando imágenes de caras, en donde esto se cruza con una base de datos ya formada, y ese entrecruzamiento de datos es lo que se enseña al algoritmo para que nos pueda arrojar el resultado deseado. Luego, el reconocimiento del lenguaje natural es otra función que ya podemos ver bastante a menudo y que integra parte de las distintas capacidades que hay organizaciones que ya lo están llevando adelante. Esto básicamente lo que hace es interpretar el lenguaje humano tal como describe y cómo se habla, teniendo como objetivo que las máquinas o las computadoras o los sistemas informáticos tengan la misma capacidad de que el ser humano al momento de poder resolver el paradigma que se le presenta a través del algoritmo. Entonces, nosotros a través de un sistema de reconocimiento del lenguaje lo que estamos haciendo es entrenar a un algoritmo a que pueda tomar definiciones en función de lo que escucha y que esa resolución no integre, por supuesto, una capacidad humana previa en cuanto a la descripción del algoritmo y su posible resolución. Hay distintas funciones que tienen distinto nivel de capacidad. Nosotros lo que hicimos, y vamos a ver a continuación, es
intentar setear algunos paradigmas éticos que se van a presentar en función del distinto nivel de raciocinio que tiene la tecnología. Para eso, bueno, le doy paso a mi compañera Karina, que les va a presentar estos dilemas y que va a hacer algunos conceptos introductorios previos. Así que muchísimas gracias por el tiempo y sigo atento si eventualmente se necesita de mí en alguna otra participación. Karina, adelante. Bueno, Joaquín, muchas gracias. Bueno, atención, tenemos ahí un pequeño problema con la conexión, así que vamos a intentar subsanarlo para poder seguir escuchando a los participantes de este panel. Los chicos ya me van a dar el ok, pero mientras tanto les cuento que a continuación, ya los tenemos allí nuevamente a los chicos, a Florencia, a Karina, a Joaquín. Sí, tenemos, bueno, perfecto, retomamos el contacto entonces, a ver si Karina, Sí, ahora sí te bien. podemos escuchar. Fantástico, adelante. Bueno, sí. Bueno, repito un poquito lo que estaba diciendo, creo que no se escuchó bien. Simplemente, bueno, estaba agradeciendo a mi compañero por darme la introducción y decirles que realmente es un honor poder estar participando en este evento, con este panel de lujo y la cantidad de ponencias increíbles que hay. Así que, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y para retomar el tema, Joaquín recién mencionó algunas de las principales disciplinas que hay en inteligencia artificial. En esta presentación lo que voy a hacer es énfasis en algunos de los diferentes tipos de aprendizaje automático, así como plantear algunos dilemas éticos que esto trae aparejado. Básicamente en esta presentación podemos ver tres tipos: aprendizaje supervisado, no supervisado y el aprendizaje de refuerzo. Si querés, Florencia, pasar a la próxima para ir viendo unos ejemplos. Entonces, vamos a empezar con lo que es el aprendizaje automático supervisado. En este caso, los algoritmos van a aprender de un conjunto de datos de entrenamiento ya conocidos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos que el algoritmo aprenda a diferenciar lo que es un auto de una moto o de un camión, lo que vamos a hacer es enseñarle miles de imágenes, que serían los datos de entrada, que serían las fotos de estos tipos de vehículos, y le vamos a dar el dato de salida. Le vamos a decir que este es un auto, que este es una bicicleta y que este es un camión. Entonces, esto hace que luego el algoritmo, cuando vaya haciendo sus pruebas, empieza a detectar por sí mismo qué tipo de vehículo es. Además, si el algoritmo hace una predicción que es errónea, nosotros lo vamos a corregir, o sea, la persona encargada de entrenar este algoritmo va a corregirlo. Entonces va a llegar un momento en el que él por sí solo va a aprender a diferenciar estos casos. Un ejemplo típico que todos usamos habitualmente es el sistema de detección de spam en los emails. Cuando nosotros recibimos un correo no deseado y simplemente lo arrastramos a una carpeta de spam, lo que le estamos diciendo es, bueno, este tipo de mail con estas características, esto es un spam. Entonces luego el sistema, cada vez que detecta algo similar, ya automáticamente te lo envía a esa carpeta de correos no deseados. En la próxima PPT lo que vamos a ver es el aprendizaje automático no supervisado, que si bien es bastante similar al anterior, en lo que se diferencian es en que los datos no están etiquetados y se van a clasificar por parte del algoritmo de acuerdo a determinados patrones de similitudes o diferencias. En este caso el algoritmo es capaz de entrenarse a sí mismo sin una indicación externa. Como pueden ver en el ejemplo, él identifica los autos con determinadas características. Bueno, tamaño mediano, 4 ruedas, tiene vidrio, una moto es de tamaño chico, 2 ruedas. Entonces, ahí es donde busca el patrón para dar una definición, decir qué es eso. Este caso, por ejemplo, se usa mucho en el sistema de detección de fraudes de las tarjetas de crédito. Un comprador habitual que vive en Uruguay y todos los fines de semana sale a comer a algún lugar y siempre gasta en Uruguay, si de golpe aparece una compra hecha en Alemania, eso puede resultar extraño y va a ser una alerta que se den estos sistemas. Por eso muchas veces, uno usa su tarjeta en el exterior y se te puede llegar a bloquear.
Bien. Después, finalmente, vamos a estar viendo lo que es el aprendizaje de refuerzo, que en este caso los datos no están etiquetados, pero el sistema, después de realizar una o varias acciones que se basan en prueba y en error y con un único objetivo, que es el de la recompensa, el sistema de inteligencia artificial recibe retroalimentación continua y estos datos quedan identificados para futuras acciones. Como pueden ver bien en esa imagen, es un juego simple de 3 en línea que el sistema intenta y ahí no logra su objetivo de dejar las 3 piezas en línea, entonces es como que recibe se retroalimenta, que eso está mal lo que hizo, tiene que intentar de vuelta y así sucesivamente hasta que obtiene su premio por haber completado el juego de forma correcta. Este es el tipo de aprendizaje justamente que se usa mucho en los videojuegos y bueno, en otros tipos de desarrollos. Con estos conceptos expuestos, lo que creo que es muy impactante es cómo estos sistemas se retroalimentan y logran aprender de su propia experiencia. Y esto hace impensable la autonomía que estas máquinas inteligentes pueden lograr, llegando a tomar decisiones cada vez más complejas y con mayor impacto sobre las organizaciones y la sociedad en sí misma. Es por ello que aquí aparece el concepto de ética, y que, bueno, todos más o menos tenemos una idea de lo que es, pero la podemos definir como una ciencia filosófica que nos ayuda a reflexionar sobre los comportamientos que son correctos o incorrectos y sobre cómo llegar a tener una buena vida en interacción con otros seres humanos y en armonía con el medio ambiente. Entonces, si pensamos un poco todo esto, la ética se convierte en un componente clave para el desarrollo actual y el futuro de la inteligencia artificial, ya que va a ser la base que necesitamos para poder mantener la integridad y la legitimidad de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Por todo esto es que nosotros entendemos que los desarrollos tecnológicos deben estar sujetos a la aprobación y verificación de la sociedad, no solo a nivel de criterios técnicos, sino también con criterios éticos. Y esto me lleva a un ejemplo que pasó hace un tiempo, en un caso de Amazon, en el cual en el área de selección de personal, un algoritmo fue entrenado con datos de hacía 10 años anteriores, en lo que la mayoría de las contrataciones en ese tiempo habían sido hombres blancos de menores de 40 años. Entonces, obviamente, de una manera totalmente involuntaria, el algoritmo, cuando empezó a trabajar por sí mismo, empezó a discriminar, porque estaba sesgado tanto por género como por raza y por edad, ¿no? Habían 3 tipos de sesgos en un mismo proceso que se estaba dando. Entonces, algo que aquí debemos entender es que el algoritmo en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero que el gran desafío en todo esto está en cómo se alimentan los datos y que estos datos pueden tener sesgos, por lo que es muy importante poder detectarlos y mitigarlos, además de tenerlos presentes cuando se lidere o se participe en proyectos de inteligencia artificial. Y bueno, para finalizar, les quería traer y compartir con ustedes este dilema ético que se ha popularizado bastante ya hace tiempo, que está relacionado a la programación de los sistemas de los autos autónomos, ¿no? Y imaginemos un caso en que, bueno, tenemos un coche, se maneja automáticamente y hay nosotros, o sea, va un conductor solo, en este ejemplo que yo ahora les estoy hablando, va un conductor solo y cruzan 3 personas que las 3 personas, no sé, todos de mediana edad, igual que la persona que maneja, en luz roja. Entonces se presenta 2 situaciones, ¿no? El coche puede seguir y atropellar y matar a esas 3 personas, o puede hacer un giro con el volante inapropiado que hace que el auto se estrelle y que muera el ocupante del vehículo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo deberíamos proceder ante una situación como esta? Y es donde empiezan a aparecer muchos dilemas, porque hay quienes van a decir, bueno, siempre hay que proteger al ocupante del vehículo. Por ejemplo, aquellas personas que se compren este tipo de vehículos o los fabricantes de los mismos van a garantizar la seguridad del ocupante. Después pueden haber otros que opinen totalmente diferente, que en realidad si solo maneja uno, pero dado un accidente de este estilo, podés matar a 3 y podrías evitar eso, bueno, capaz que preferís salvar más vidas antes que salvar una. Y alguien puede decir, pero sí, está cruzando en rojo, es culpa de ellos. Entonces, es como que realmente se hace muy complejo. Además, también las opiniones pueden empezar a cambiar cuando uno te plantea, bueno, son todos de mediana edad, pero ¿y qué pasa si los que están cruzando son niños? ¿Ya harías una excepción? Porque como son niños, sí quieres salvarlos. Y si son ancianos,
¿qué hacemos? Entonces, sinceramente, podemos notar que este tema es muchísimo más complejo de lo que parece, y es por eso que el MIT ha creado un centro de investigación que les presenta dilemas como este que están viendo en pantalla, que pueden acceder. De hecho, los invito a entrar a moralmachine.mit.edu, donde ellos tienen muchísimos casos de estos y han hecho estas encuestas a nivel global y ya tienen, bueno, millones de resultados. Y hasta el momento, estos algoritmos, o sea, los resultados de estas encuestas arrojan que los algoritmos deberían tomar decisiones que en estos casos tiendan a salvar el mayor número de vidas y preferentemente vidas de niños. Pero esto también es algo que cambia cuando las opiniones vienen de distintas zonas geográficas o de distintas culturas. Hay países, por ejemplo, en los que se opta por salvar a los ancianos frente a los niños, como puede pasar en los países orientales. Así que, como podemos notar, realmente la casuística es muy compleja y poder definir responsabilidades, así como crear una legislación que sea capaz de abordar las preocupaciones éticas que trae aparejado el uso de soluciones de inteligencia artificial, no va a ser para nada rápido ni sencillo, y es por ello que estos espacios de conversación se vuelven fundamentales para involucrar a diversos actores y que se genere una sinergia y colaboración entre todos nosotros para poder afrontar estos desafíos en el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias. Con esto le doy el paso a Beatriz. Bueno, adelante entonces, comienzo mi presentación y por supuesto quiero decir que estoy encantada de estar participando en Montevideo Legal Hackers, de haber invitado esta invitación que agradezco y a su vez de haber interactuado con este panel tan lindo en estos días previos para la preparación de la participación. Muy bien. Florencia, adelante con mi primer PPT, con la pregunta inicial que quiero dejar. La voy leyendo. La pregunta inicial que tengo en el tema específico, Disculpe, sesgos, exacto, y responsabilidad es, ¿se puede entender que los sesgos, que todos los sesgos, me refiero en la inteligencia artificial, ameriten imputación de responsabilidad en todos los casos? Les voy a estar planteando un punto pero que es totalmente horizontal tanto a intereses públicos como privados. Es un tema constante en cuanto a políticas públicas, es un tema que preocupa a privados, ya sea productores de software, por lo que puede ser la temática de responsabilidades empresariales, y también a todo lo que es el desarrollo del ámbito de seguros. No voy a hablar de quién va a ser el responsable en estos casos, que es todo un gran tema inmenso en toda la inteligencia artificial. Tampoco voy a hacer referencia a la responsabilidad penal. Me voy a circunscribir a lo que es el análisis de estos generadores de responsabilidad. Y vamos a comenzar en la siguiente transparencia. Vamos a comenzar por plantear el concepto. Bueno, así comenzamos siempre las charlas, el concepto de sesgos. Antes del concepto, no es un tema tan nuevo la caracterización y la calificación de sesgo. Ya en el año 1996 es el antecedente que se suele plantear como más remoto. Batya Friedman y Helen Nissenbaum hablaban y discutían desde la perspectiva de sesgos y de análisis. Y bueno, el punto de partida para caracterizar por qué esta expresión de sesgos, sigo porque igual tengo bien la línea de los conceptos, viene de la RAE. Vamos a arrancar con el concepto de la RAE, que dice que la expresión sesgo hace referencia a oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado. Claro, nosotros vamos a hablar en particular del sesgo algorítmico, ¿no? Es ese sesgo que se manifiesta en las aplicaciones de la inteligencia artificial, que deriva de dicha operativa y que determina que se entienda como tal la apreciación de un resultado que tiene una definida inclinación a una posición, a un tema o a una idea. Refleja, en definitiva, ciertos valores, consideraciones o posiciones que son las contenidas
en los datos entrenados, ¿no? Ese es el gran tema particular. Dentro del sesgo algorítmico se suelen encontrar o definir 3 niveles. Está el sesgo estadístico, que alude a la forma de obtención de los datos, ¿no? Porque pueden existir errores de medición. El sesgo cultural, ¿no? Que hace referencia a cuando los datos ponen en evidencia determinadas manifestaciones culturales de ese sector de seres humanos a quienes corresponden, en definitiva, los datos. Y el sesgo cognitivo es el que alude a las creencias del grupo de personas de la cual provienen los datos. Es decir, todos estamos dentro de esa misma recurrencia, ¿no? De la manifestación en referencia a los datasets, a las bases de donde se tomaron los datos que tienen que ver con esa aplicación. Se habla, por eso, un poco de la paradoja de la inteligencia artificial, porque dicen, bueno, hay un efecto paradójico en el cual agentes artificiales que tienen esa autonomía de decisión, que aprenden autónomamente a partir de datos humanos, en definitiva también aprenden, toman y naturalmente han de tener en cuenta los sesgos humanos, de los buenos y de los malos, ¿no? Y creo que es un concepto clave. Ha habido reacciones eventualmente ante este tema de sesgos y riesgos, en definitiva, riesgos legales, desde la perspectiva de la responsabilidad. Reacciones desde el punto de vista de la regulación legal, reacciones desde el punto de vista de la elaboración de guías desde la ética. Y sobre regulaciones legales voy a hacer una breve nota respecto de qué hay hoy, o qué viene habiendo, qué líneas. En el ámbito de la Unión Europea, un punto relacionado con esta regulación se encuentra en el Reglamento General de Protección de Datos, aprobado en el año 2018, en particular en el artículo 22, que habla de la toma de decisiones individuales automatizada, incluida la elaboración de perfiles, su nomen juris. Mientras que en Estados Unidos no tienen una norma general, hay sí reglas, hay ciertos preceptos establecidos, no legales, desde la Comisión Federal de Comercio, pero hay leyes a nivel local. Algunos estados han comenzado a aprobar a nivel estatal legislativo alguna norma que procura regular los efectos. Siempre hay que mencionar el primero, año 2017, el estado de Nueva York. Se trata de una ley de rendición de cuentas algorítmica aplicable a los sistemas de decisión automatizada, esa es su nomen juris. En enero del 19, el estado de Washington, también en el mismo sentido, referido al control y a la no discriminación, aprobó una ley estatal limitada a los usos de los organismos públicos de gobierno, y por decir el número 3 en el podio de las primeras normas, California, en febrero del 2019, establece su norma legal estatal exigiendo ciertas divulgaciones al público, a quienes lanzan desarrollos de IA. Es decir, hay una toma de distintos elementos progresivos. No quiero dejar de mencionar, a un nivel más general de declaración, una propuesta que hay, que es la iniciativa de Juste, profesor de la Universidad de Columbia, que cuando habla de la inclusión de ciertos neuroderechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los 5 que propone es incluir como derecho la no discriminación por los sesgos, ¿no? Es decir, pone ya a un nivel que, bueno, que permite a su vez una cascada de fundamentos en temas de reclamos y de decisiones. A nivel de tema de ética, quería solamente agregar que la preocupación también tiene que ver en el ámbito internacional, y quería destacar que la UNESCO desde el año 2019 puso como aporte a disposición un documento que se llama Estudio Preliminar sobre aspectos técnicos y jurídicos relativos a la conveniencia de disponer un instrumento normativo medio largo, sobre la ética de la inteligencia artificial, que trata también de todo este tema. Bueno, a nosotros los abogados los temas principios nos importan porque además estructuran el planteo, la definición y reclamos. Bien, en definitiva hay que ver la raíz de los sesgos. Sesgos pueden ser conscientes o inconscientes, observables, no observables, es decir, hay toda una serie de calificación de ellos. Quiero destacar que la reacción a todos los sesgos desde el mundo de lo tecnológico es fundamental. Es fundamental porque es lo que en definitiva permite que el sistema se rearme. Existen
los contrasesgos, bueno, como expresión, existen auditorías de algoritmos para prevenir sesgos y evitar daños. Hay numerosas técnicas de control y análisis como forma de superar los sesgos, aleatorización randomizada, estratificación de variables, análisis de subgrupos y técnicas de ajuste en covariables. Es decir, hay toda una respuesta. ¿A qué voy? Y esto es relevante para el próximo concepto. ¿A qué voy? A que el propio sistema y la tecnología está contemplando y preparada para manejar este riesgo. Hay medidas tecnológicas para identificarlos y corregirlos, ya para correr, digamos, como el AI Fairness 360 de IBM. Identifica y corrige sesgos. Luego hay otros ejemplos de software para el caso de sesgos que identifican fundamentalmente el Equitas y el LIME o LIME, Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Bueno, todo este mundo reacción también desde la propia tecnología. Siguiente concepto, entonces, que quiero plantear, y ahí sí ya voy con estos conceptos de anclaje al punto más legal, los sesgos y la responsabilidad. Es decir, a ver, estamos ante un tema que no escapa al análisis general, al análisis de la teoría general de la responsabilidad. El punto, el planteo es que la relevancia de la determinación eventual de mala praxis o la consideración de que por más que un resultado no sea el perfecto, el preferido, en definitiva, bueno, puede ser reflejo de una realidad, de una correcta aplicación técnica, que entonces, bueno, la posibilidad de dar lugar a reclamo, vemos que no tiene intensidad de fundamento, por lo menos para llegar a un resultado. Es que en este camino y en procurar ese control es que en definitiva las soluciones pocas y algunas crecientes que no he terminado de mencionar, se inclinan. El punto ya ha dado lugar a una serie de sentencias en derecho comparado. Hay varias, tal vez centenares de sentencias en el ámbito norteamericano, en el ámbito europeo, va creciendo. Hay casos muy sonados, el caso de Siri, en un tribunal ordinario de La Haya, Holanda, referido a sistema aplicado para ver tendencias de fraude frente a la seguridad social, el caso Compass. Yo quiero mencionar uno de ellos, el caso de Deliveroo, me pareció interesante, bueno, todos hay algunos impresionantemente interesantes, pero de estos primeros y conocidos, Deliveroo, que es una sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia del 31 de diciembre del año 2020, Deliveroo, una empresa de delivery, de pedidos de comida, puso a funcionar una aplicación para seleccionar los riders a los cuales se les estaban asignando el trabajo. Y partió de dos índices este sistema, fiabilidad, disponibilidad. El primero consideraba las ocasiones en las cuales ese rider no cumplía con el trabajo que se había reservado. El segundo tomaba en consideración cuán disponible cada rider podía estar en los horarios, en todos los horarios y especialmente en los horarios considerados pico, ¿no?, para este tipo de servicios. Bueno, ¿por qué cuestionaron el sistema? Porque la asignación que hacía el sistema de inteligencia artificial no tenía en cuenta las razones por las cuales no se cumplían con la altura de los índices definidos. ¿Y qué consideró el juez ante el planteo? Estoy súper resumiendo, ¿no? Pero el juez consideró que por más corrección que tuviera las manifestaciones de esta aplicación, en definitiva se realizaba una discriminación indirecta y la expresión que traducida es que la empresa titular de la operativa por plataforma se decidió por una inconsciencia y ceguera deliberada, dice, porque trataba un caso sin tener en cuenta, en realidad, las variables que desde el derecho legal aplicable a las relaciones no tenían más remedio que considerar. Esto es un defecto, diríamos, hablando desde la perspectiva jurídica. Esto evidentemente es un defecto en la hora de contemplar las variables correspondientes, los datos correspondientes para manejar. ¿Por qué? Bueno, porque la corrección de la manifestación evidentemente estaba teñida de esta
esta omisión para el objetivo que se había planteado. Hay sobre todo casos referidos a los temas discriminatorios, a los temas de los derechos involucrados. El desafío en el caso es la caracterización del nivel de profesionalidad de las tecnologías de inteligencia artificial, algo que pasa indudablemente por el análisis de los sesgos, la definición de cuál es la raíz de, en definitiva, el sesgo identificado, y además la profesionalidad, diligencia y calidad de las medidas correctivas aplicadas. Es ese paquete a considerar. Para terminar, como reflexión final, apunto también a una frase y a un comentario que haré. Puede suceder que lo que se entienda como sesgo sea un reflejo de la sociedad que no nos guste. Bien entrenados, los datos no mienten. Y en esta calificación de qué tipo de sesgo es, cuál es la raíz, qué significa bien entrenado, es que se juega un poco todo el tema de la valoración jurídica de la relación de responsabilidad en cada caso. Si apreciamos un sesgo, un desvío de lo que puede ser la situación ideal, no siempre estaremos ante una circunstancia que pueda dar lugar, entiendo yo, a una responsabilidad, a responsabilizar a quien corresponda. Habiendo sido empleadas las medidas específicas correctas, con la diligencia correspondiente, lo que se pueda clasificar o calificar como sesgo muchas veces no es más que un reflejo de la realidad. Algo que sin duda de alguna forma está poniendo, digamos, no un límite, pero sí armando una borderline respecto de forma muy figurada, respecto de cómo se utiliza la inteligencia artificial. Esto es todo por mi parte. Bueno, muy bien. Habiendo terminado las exposiciones, quería reiterar el agradecimiento a la organización por la oportunidad de exponer y por proponer desarrollar estos temas y compartir el conocimiento. También agradecer a todos los que nos están escuchando. Gracias por su atención. Y reiterar lo que comunicaban los organizadores del Summit en relación a Montevideo Legal Hackers, donde se desarrollan todos estos temas y se puede profundizar, así que invitamos a todos los que tengan interés a unirse. Ellos comunicaron cuáles son los medios y siempre pueden consultar. Muy bien, muchísimas gracias, Florencia. El saludo para Beatriz, para Karina, para Joaquín. Gracias por el aporte de este panel. Y bueno, los esperaremos en la próxima edición del Legal Tech Summit.